Bienvenidos a otro episodio de Bruto Diamante, Patrimonio y Negocios. Les habla Edgar. Hoy tenemos un episodio muy importante porque es sobre las fechas que vienen relacionadas durante la temporada de impuestos. Así que es bueno tener en cuenta que si vives y trabajas en los Estados Unidos, no importa si eres empleado, freelancer, contratista, dueño de negocio, a todos nos tiene que importar esta fecha. Así que bueno, gracias por estar, Evelyn. Gracias, Edgar. No solamente vamos a hablar acerca de las fechas en la temporada de impuestos, sino durante el año. Las implicaciones que trae no presentar tus impuestos a tiempo y adicional, cuál sería la manera perfecta y ciertas estrategias que podemos aplicar para que tu dinero trabaje para ti. Bueno, mucha gente siempre dice, bueno, con tal de que pague, no importa, no. Mientras pague en algún momento, eso es lo importante. ¿Está bien eso? ¿Te parece que es así? No, mira, ¿qué pasa? El IRS tiene fechas específicas para lo que es la presentación de impuestos y el pago de los impuestos adeudados. Cuando las personas no pagan a tiempo o no envían la declaración a tiempo, entonces te acumula un penalty, una multa y depende del tipo de impuesto. Porque, por ejemplo, tenemos el impuesto de los empleados, que es un impuesto bastante delicado y el Estado es súper conservador y si tú no envías el impuesto que le retuviste a tus empleados, ellos te colocan un penalty adicional que se llama como dishonor, o sea, no es algo bien, es algo que estás reteniendo el dinero de otras personas y te pueden penalizar adicional. Las multas comunes que ellos tienen es la multa por no presentar declaraciones, por no pagar a tiempo, los intereses que corren diariamente. Los intereses del IRS son accrual y lo peor de todo es que cuando te mandan una carta, ellos dicen, tienes para pagar hasta el 15 de este mes. La mayoría ve la carta y dice, tengo que pagar esta fecha. No, es que te calcularon ese monto hasta esa fecha y ya después de esa fecha pasa a ser otro monto. Las retenciones de los reembolsos, las pérdidas de créditos y procesos de cobro. La multa por no presentar puede llegar hasta el 25% del impuesto adeudado. Eso es el tope máximo, pero también esta multa va acumulando intereses con el tiempo, que los intereses trabajan más o menos como los intereses hipotecarios. Primero pagas los intereses y después pagas el capital. Entonces, por eso es que uno ve a las personas que dicen pago y debo lo mismo. Y es por esta razón, porque ellos te calculan los intereses del impuesto adeudado, es lo primero que pagas y después es que pagas el capital. Y aunque no deberías nada, si no presentas, igual te puedes recibir una penalidad, porque efectivamente por ejemplo, la declaración de impuestos de los empleados, que son la 941, la 940, estas son trimestrales y a pesar de que no hayas tenido ningún empleado o efectivamente tú tienes una nómina activa, pero en ese periodo no tuviste a ningún empleado o no pagaste nada para salarios, de igual manera el Estado está esperando que tú hagas el filing de esta declaración, así sea en cero. Y por la no presentación también te penalizan por no enviar estos formularios a tiempo. O sea que el tema del calendario no es una sugerencia, sino que es obligatorio. Es obligatorio, efectivamente, tanto para el pago de impuestos como para el envío de las declaraciones. Bueno, ya la gente sabe que esto es obligatorio, no es una sugerencia. ¿Qué documentos tiene que tener la gente lista y en qué fecha consideras tú que deberían tenerlos listos ya? Bueno, los documentos deben prepararse cuando sucedan. Por ejemplo, los salarios, los documentos de los salarios. Tú retienes los impuestos, pagas a tus empleados, retienes lo que tienes que retener, envías el dinero al IRS y de manera trimestral tienes que presentar lo que son las aclaraciones de impuestos retenidos a tus empleados y enviar el dinero. Por ejemplo, los formularios W2 que les tienes que enviar a tus empleados tienen una fecha límite, al igual que los formularios 1099, que son el 31 de enero del año siguiente al cierre del periodo fiscal. O un punto importante, si tú tienes un empleado y este empleado deja de estar contigo a mediados de año, por ejemplo el mes de junio, el empleado te puede solicitar que le envíe su W2 en ese momento, ¿ok? Por ley el empleado puede exigírtelo y tú se lo debes dar. Hay ciertas excepciones en esto, ya que si el empleado está participando en algún tipo de programa especial, como una bonificación que va directo a su fondo de retiro,
y tú tienes que esperar un periodo para poder hacer lo que es el cierre de toda esta participación y todo lo demás, te puedes ajustar a esa fecha. Pero por ley, si el empleado termina de trabajar en tu empresa en el mes de junio, él te puede exigir que le des su W2 en ese momento. Otra cosa que para los empleados es importante que ellos recopilen lo que es los formularios W2. Ellos tienen hasta el 31 de enero para que les lleguen los números de Social Security Whiting vigentes. Esto es tan importante. Nosotros somos inmigrantes, somos hispanos y nuestra comunidad, en la mayoría de hispanos, cuando llegan a este país, llegan con un proceso migratorio que les otorga un Social Security con ciertas condiciones. Cuando cambian su estatus migratorio y ya tienen una residencia permanente o son ciudadanos, ellos no cambian su tarjeta de Social Security y su tarjeta de Social Security queda con ese mensaje que dice válido solamente o no es elegible para trabajar con este Social Security. Y el IRS se va a regir bajo las reglas del mensaje que tenga esa tarjeta de Social Security. Por ejemplo, si tú optas a ciertos créditos fiscales que por no ser elegible para el trabajo, los créditos fiscales de trabajo, como es el Earning Income Tax Credit, y tu Social Security no es válido para trabajar, el IRS perfectamente te puede decir, mira, o sea, no te puedo otorgar estos créditos fiscales porque el mensaje que tengo para tu Social Security es que tú no puedes trabajar. Entonces es importante actualizar todo y tenerlo en orden. Los IT number, ellos tienen fecha de vencimiento de acuerdo a ciertas reglas. Si tú no usas tu IT number por 3 años seguidos, el IRS el siguiente año te lo inactiva, tienes que renovarlo. Las reglas han cambiado año a año. Si tienes IT que fueron emitidos antes del 2013, también tienen otra regla. Entonces es importante que confirmes con tu profesional fiscal para saber lo que es el estatus de tu IT number. La información de tus dependientes tiene que estar completa y tiene que estar en orden. Tenemos también el tema de que hay dependientes que los reclamó un padre, otro el dependiente porque hay un divorcio antes, entonces que si lo reclamo yo, que si lo reclama el otro, porque este lo puede reclamar si eso no fue lo que acordamos. Y yo le digo, ríjanse por lo que está en el papel, ¿ok? Si usted en su acuerdo de divorcio se estableció que a ese dependiente lo reclaman un año uno y un año otro, así es que tiene que funcionar, porque en el caso de que el otro padre, el taxpayer, reclame a este dependiente, la única manera de tú poder tocarle la puerta al Estado y decirle, mira, esto no está bien, no fue lo acordado, es con el papel. Tú mandas tu paquete al IRS y tú le dices, mira, de acuerdo a nuestro acuerdo formal, un juez determinó que este año me toca a mí. Y el Estado o el IRS es el encargado de decirle al otro taxpayer, mira, vamos a quitarte los créditos fiscales a ti porque le toca al otro contribuyente. ¿Sabes? Normalmente las personas se ponen con este tema de esta discusión, no, que me toca, que no me toca. Y digo, por favor, manden los documentos y ya, todo lo que está escrito en el papel es lo que es. Estados de cuenta si recibieron intereses o dividendos. Esto es importantísimo. Y es muy, muy, muy común que después que hacen sus declaraciones de impuestos les llegan documentos del banco, ¿sabes? Les llega una 1099B, les llega una 1099 de intereses, una 1099 de dividendos y ni siquiera saben qué hacer. Por eso es que es importantísimo que ustedes chequeen todas las fuentes de ingresos que tienen, chequen sus cuentas bancarias a ver si tienen pagos de intereses o de dividendos, así sean pequeñitos, porque esto te va a generar esta forma adicional. La mayoría de las veces no es un gran impacto fiscal porque los intereses que pagan las cuentas bancarias comunes no son altos, pero de igual manera es importante tenerlo en cuenta en tu revisión. También los formularios 1098 de las hipotecas de las casas. Sabemos que estos últimos años los intereses hipotecarios han sido altos. Adicional, tú tienes lo que es el pago de los taxes, los property taxes, que todos los días, todos los años aumentan cada día más. Entonces, utilizando esta herramienta podría mejorar lo que es tu deducción estándar. La detallamos y tienes mayor descuento. Entonces, esto es algo que muchas personas no lo conocen, pero es importante que también saques esa planilla de los intereses y el mortgage que tú pagas de tu casa porque te va a dar este beneficio.
La 1098 por estudios. La 1098 tuition es por los estudios que tú hayas tenido el año anterior, el año fiscal que estás haciendo la declaración. Y esto refleja cuánto pagaste, no solamente por el tuition que hayas tenido con tus hijos, sino también el tuyo. Y lo importante es que esto es para aplicar al American Opportunity. Pero también tenemos el LLC, que es el otro crédito que podemos utilizar en el caso de que no seas el elegible al American Opportunity, y lo podemos utilizar con las facturas de pago de estudios, de algún tipo algún tipo de estudios, algún tipo de entrenamiento, algo que tú hayas hecho. Lo cierto es que el Estado también te da esta opción de que tenemos el American Opportunity, que tiene sus limitaciones. Este año con el One Big Beautiful Bill agregaron otras más, pero si no optas al American Opportunity, podemos utilizar el LLC, que también es muy bueno. Los acuerdos de manutención o custodia sí aplica, ya que en algunos casos, esto cambió bastante después del año 2018, y es una pregunta común, que si la manutención es un ingreso taxable. No lo es, y tampoco es deductible para el que le toca, pero bueno, siempre es importante tener estos documentos para saber qué otra cosa tendríamos que hacer. Bueno, esto aplica para empleados y para la mayoría, ¿no? Pero seguramente para freelancers, contratistas, hay otros documentos que hace falta que tengan listos, ¿no? Los freelancers o contratistas tienen que estar pendientes de lo que toca en el personal level, que es lo que estamos hablando de los empleados, y adicional, como contratistas, ellos tienen un negocio. Ser contratista y freelancer es un small business, es una actividad comercial que adicional tienes las responsabilidades de que tienes un negocio y tienes que completar todo eso. Entonces tienes que recolectar las 1099 NEC o misceláneos recibidos en el año. Muchas personas no les llegan a tiempo, ¿ok? Entonces es importante ingresar en la cuenta del irs.gov, en tu sección de account, vas a la parte de wages y ahí vas a tener todo lo que está reportado en tu cuenta, ¿ok? Pero siempre, si tú recibes dinero de tu actividad comercial como contratista o como freelancer, todo debe ir a la misma cuenta bancaria para tener un orden. Entonces, todo lo que son las 1099 que hayas tenido en el año, junto a las 1099, todas las 1099 que tengas, debería coincidir con los ingresos en tu cuenta bancaria, ¿ok? Entonces, eso es una buena manera de tener todo organizado. Los registros de ingresos no reportados en 1099, porque tu ingreso taxable no es solo lo que digan las 1099. Tu ingreso que genere renta y es taxable es todas las fuentes de ingreso que sean de tu actividad comercial, sea cash, depósitos, sell, transferencia, hasta goods, o sea, hasta artículos, ¿ok? Porque vamos a estar claros, si tú le dices a un cliente, mira, un cliente que es un concesionario de motos, mira, yo te voy a hacer toda la publicidad y voy a hacer todo lo que es el marketing, pero por esto en el contrato es de, qué sé yo, $20,000, $25,000 al año, y este cliente dice que te va a pagar con una moto. Tú de igual manera tienes que registrar ese ingreso, solo que tú en vez de recibir el pago con dinero, tú lo estás recibiendo con un activo, y de igual manera tienes que hacer ese registro. Que si esa empresa no te hizo un 1099, no significa que no eres responsable de lo que recibiste. Exactamente. Y si esa empresa no te hizo un 1099, de igual manera tú estás recibiendo un ingreso. Solo que el ingreso no está reportado con 1099, pero recibiste ese es un intercambio. Solo que el intercambio de el pago del servicio fue de una manera diferente, efectivamente. Es importante que tengas lo que es el total de gastos anuales de todo gasto ordinario innecesario que haya ocurrido para tu negocio. Todos tienen que estar relacionados con tu actividad comercial, porque sabemos que si tú eres un barbero, tú no tendrías por qué pagar o gastar dinero en... Dime un gasto que tú... En comisiones, ¿qué pasa? En comisiones, exacto. En comisiones, ok, perfecto. O si llegas a tener comisiones, hay que documentarlas bien. ¿Por qué? O sea, son referrals, ¿cómo es el tema? Pero no es lo común, sabemos. Por lo menos yo que soy contador,
mi firma de contabilidad y de estrategia fiscal y toda la parte de wealth management, ¿por qué tendríamos nosotros que tener un gasto de compra de sillas en masa? ¿Me entiendes? No. O, ¿sabes? Entonces todo tiene que venir bien relacionado, bien organizado y documentado. Entonces, estos gastos tienen que ser anuales. Si tú eres una persona que hace una declaración de impuesto federal, tiene que ser anual. Por eso es que también yo no me gusta organizar los gastos una vez al año, porque es abrumador, por lo menos si tú te pones a organizar tu contabilidad en este momento, tratar de revisar qué pasó en enero del año 2025, hace un año, ¿no? Pero bueno, en fin, lo cierto es que tenemos que tener todos los gastos completo, totalizado desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025. Los recibos de estados bancarios que respaldan los gastos, esto es importante, que tenemos que documentar. La bitácora de millas y gastos de vehículos, esto es importantísimo. Una bitácora de millas, ahorita hay aplicaciones gratuitas que te pueden ayudar con todo esto. QuickBooks lo tiene. Tú haces clock in y clock out, pero del recorrido de cuando vas y vienes para traquear las millas de tu vehículo mientras que estás haciendo tu actividad comercial, ofreciendo, visitando clientes, productos, servicios, lo que sea. Porque en el caso de una revisión, el Estado quiere ver en esa bitácora el recorrido, cuántas millas recorriste y también quieren saber qué cliente visitaste. Entonces, como les digo, lo pueden hacer manual, pero hay muchas aplicaciones gratuitas que te ayudan en todo esto y te ahorran mucho, mucho tiempo. Y esto muchas personas no lo descuidan, no lo saben, pero si tú estás trabajando con Square, tienes que descargar tu 1099K de Square. Si tú estás trabajando con Amazon, descarga el Profinal Log y las 1099 de Amazon. Toda plataforma digital en la que tu negocio esté registrado para hacer o utilizarlo para algún registro de venta de productos, servicios, gastos, lo que sea, revisen en la sección de taxes, porque ellos muchas veces tienen ciertas planillas interesantes que es importante tomar en cuenta. Y bueno, por último, ya hablamos lo que le toca a todo el mundo, lo que le toca a los contratistas, y a los dueños de negocios se le agrega otra capa de responsabilidades, ¿no? Sí, para los dueños de negocio tienen que tener la contabilidad actualizada, los estados bancarios de negocio, hay que tener separados los gastos personales de los del negocio. Los reportes de nómina organizados si lo tienen, los reportes de impuestos sobre las ventas, también es importante, los reportes de ventas junto al reporte y las declaraciones de impuestos sobre las ventas al Estado. Los inventarios organizados, es importante registrar las mermas de los inventarios. Muchas personas, no, que yo tengo un inventario que tiene 5 años. Tiene 5 años ese inventario, ¿y qué va a hacer con eso? No, pérdida. Ok, perfecto. Vamos a actualizar su inventario y lo sacamos de allí. Vamos a correr esas pérdidas para que usted utilice eso. Y esa mercancía la puede donar, la puede botar, ¿me entiendes? Ya sabemos que eso es algo que no los vas a utilizar para tu negocio, para que los vas a tener allí parado, si efectivamente eso es una pérdida real para tu negocio. Se documenta todo, el shrink, aquí es el llamado shrink, yo decía por qué le llaman a eso. Entonces hay que registrar de manera optimizada, de forma anual, todo lo que es la merma de ese inventario porque te va a dar un beneficio fiscal. Hay que tener al día los contratos y préstamos, registrar los intereses de los préstamos que se hayan otorgado, porque es muy común que un cliente dice, o un dueño de negocio dice, es que yo le presté ese dinero a la empresa. Ok, perfecto, ¿y cuánto te está pagando la empresa por ese préstamo que tú le diste? Nada. Y yo digo, no, para que sea un préstamo legítimo tiene que existir un contrato en donde se establezcan las reglas y la empresa te tiene que pagar un interés. Y allí es en donde es diferente, se hace la diferencia entre un préstamo y un owner contribution. ¿Entiendes? Que la contribución del dueño va en la parte patrimonial, ¿ok? Y tiene tu participación y también afecta lo que es el valor de tus acciones en la empresa o lo que es tu membresía, versus lo que es un préstamo, que es un dinero que tú esperas que la empresa te lo devuelva o que efectivamente
tú te vas a ganar un interés por ese dinero que le estás prestando a la empresa. Y la depreciación de activos, que es muy importante. La depreciación a nivel contable es diferente muchas veces a la depreciación a nivel fiscal, ya que el código tiene ciertos beneficios a nivel fiscal que te ayudan a optimizar tu tax bill, ¿ok? Por lo menos en este caso con el One Big Beautiful Bill volvió lo que es la depreciación acelerada del 100%, y si nos vamos a un straight line, a un método de depreciación línea recta a nivel contable, los números cambian bastante. Entonces es importante actualizarlo, tenerlo al día y tenerlo en los libros de manera limpia, porque allí también a nivel bancario, cuando tú vas a solicitar un préstamo, le vas a tocar a la puerta a un banco para que te haga un análisis de negocio, para saber qué riesgo tiene que asumir. Ellos ya tienen una visión más clara de lo que es el valor nominal de los activos que tiene tu empresa y cuánto es en realidad el valor. Y todo esto tiene que ir en orden, porque cuando tú le muestras al Estado, al banco, los estados financieros versus los taxes, todo eso tiene que ir en orden y estar igual. Claro, entonces por lo que tú dices, suena relativamente complicado, o sea que la gente tiene que, si se puede asesorar mejor para que no le falle con ninguno de estos documentos, y esperar a abril para organizar todo, ya parece tarde también. Es demasiado tarde. Ya enero es tarde. Ya enero de por sí es tarde. En enero trabajamos con el cierre del periodo fiscal, haciendo los ajustes necesarios, qué es lo que falta, y se hace revisión. No es lo mismo que nosotros digamos, bueno, ya hemos trabajado en todo el año, hacemos revisión, cierre y listo, a que tú tengas que empezar a hacer todo el trabajo pesado para luego hacer las revisiones, el cierre y el ajuste. Si puedes, lo haces. Si puedes y si te da tiempo. Porque por lo menos la mayoría de los empresarios aquí son S-Corp o Partnership. Y el due date para la presentación de estos impuestos es en marzo 15, no es en abril 15. Puedes pedir una extensión de 6 meses hasta septiembre, pero lo ideal es que para el 15 de enero ya tú sepas cuánto debes de impuestos, para que puedas tener la estrategia fiscal del pago de los impuestos estimados y que te ahorres un dinero allí entre penalties y penalidad con el pago de los impuestos. En un mundo empresarial en constante cambio, contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En Waytax and Financial Solutions somos más que asesores fiscales. Nos comprometemos a ser tu socio estratégico, brindándote el respaldo necesario para que tu negocio crezca y prospere. Como Business Coach, te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito, potenciando tus habilidades, optimizando tus recursos y asegurando que cada decisión sea la mejor para alcanzar tus metas. Nuestra asesoría financiera es integral. Diseñamos estrategias que maximicen la rentabilidad de tu negocio, controlen los costos y mejoren tu flujo de efectivo. Con nosotros, cada centavo cuenta y cada inversión está respaldada por un análisis riguroso. Nuestros clientes alcanzan sus objetivos empresariales superando cada desafío con nuestra guía experta. Somos tu aliado para un crecimiento sólido, sostenido y financieramente saludable. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un mañana exitoso. Bueno, hay muchas fechas importantes que considerar y hay algo que mucha gente no tiene ni idea, que es cuando tienes un negocio, cuando eres contratista, en algunos casos tienes que hacer un pago estimado correcto, trimestral. El pago de impuestos estimados. Te voy a explicar primero qué es. Vamos a suponer que tu tax bill del año 2025 es $10,000. El Estado puede estimar de que tú el año 2026 vas a tener tus mismos ingresos y tus impuestos del año 2026 van a ser los mismos $10,000. Ellos te dicen, págame de forma adelantada o de acuerdo a cómo se vaya. O sea, ellos quieren que tú le mandes el 90% de esos $10,000, que son 9,000. Ellos te los van a distribuir trimestral. Ok, perfecto. Trimestralmente tú me mandas 9,000 entre 4, son 2,000 y pico. Se lo mandas trimestral y enero, febrero, marzo, el primer trimestre lo mandas en abril. Así. ¿Qué pasa? Que estamos hablando que son 6% al año, ¿no? Que tú tendrías de penalidad si tú no haces este pago de impuesto estimado en el año. Pero ¿qué pasa? Que
Vamos a suponer que llegamos el año 2000, a la presentación de impuestos del año 2026, que es el año 2027. En ese momento, tú no hiciste ningún tipo de pago de impuestos estimados. Tienes tu penalidad. Pero si tú hiciste tu pago de impuestos estimados y pagaste en exceso, el Estado te va a devolver. Vamos a suponer que tu exceso fue $2,000 porque hicimos tu declaración de impuestos y tu tax bill llegó a $7,000 y ya tú mandaste $9,000. El Estado te va a mandar los mismos $2,000 como ellos no te van a pagar nada para atrás, o sea, de rendimiento con respecto al dinero que tú le pagaste durante el año. Entonces, ¿cuál es la manera en que se puede optimizar este dinero a tu favor? Tú en vez de mandarle al Estado los 2,000 y pico trimestral, tú puedes abrir una cuenta de alto rendimiento que te pague un 3-4% al año. Entonces, en vez de mandarlo al Estado, tú lo ingresas en esa cuenta. No tiene que ser trimestral. Tú en esa cuenta puedes tener más dinero, lo que tú quieras. Y para finales de diciembre, tú ya tienes un estimado de tus ganancias. Ya tú sabes más o menos cuánto es el tax bill a pagar. Y tú, el 15 de enero o antes del año 2027, que es cuando se vence el último pago trimestral, mandas lo que tienes que pagar. Pero ¿qué pasa? Que en todo el año, estos $9,000 del ejemplo, trabajaron para ti generando ese rendimiento de 3-4% y lo vas a tener disponible, porque lo bueno de estas cuentas de alto rendimiento, el dinero está disponible para ti en todo el año. No están en un CD que tienes que esperar un año, o sea, ni en bonos del Estado. Simplemente el dinero está allí trabajando para ti. Y lo que le importa al Estado es que tú hayas cumplido con el pago de impuestos estimados, pero ellos no te dicen que tienes que mandarlo trimestral. Ellos no te dicen, me tienes que mandar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto también. Tú puedes mandarlo todo en el cuarto trimestre, con el vencimiento de ese cuarto trimestre, y ahí vas a estar exento de esa penalidad. Te voy a dar un recorrido rapidito porque son muchas fechas. Las más importantes del tax season. 31 de enero es la fecha tope para emisiones de las W2 y las 1099. O sea, si tú eres un empleado, tú el 31 de enero no has recibido tu W2, ahí puedes empezar a tocarle la puerta a tu empleador, decirle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual a los subcontratistas. ¿Dónde está mi 1099? ¿Dónde está mi 1099? Perfecto. El 15 de marzo es el vencimiento de las declaraciones de los formularios 1065 comerciales, que son los partnerships, son las LLC de 2 o más personas, y las S-Corp, que son las LLC o las corporaciones que decidieron ser elegidas como una corporación small. Estas vencen el 15 de marzo. Para el 15 de abril es la fecha de vencimiento de los formularios 1040, que son las declaraciones individuales, y de las C-Corps. También es importante tomar en cuenta esta fecha. Para el 15 de mayo son las 990, que son las non-profits. Esa es la fecha tope de estas declaraciones. Para el 15 de abril tenemos como fecha límite la presentación de los formularios 1040 de los individuos, todas las declaraciones individuales. Las C-Corp, que son las corporaciones bajo el formulario 1120, también tienen el 15 de abril. Y los fideicomisos, que son los formularios 1041. También ellas tienen fecha tope el 15 de abril. Para las non-profit tenemos el 15 de mayo. Yo siempre a todos los que son non-profit digo, es importante tener todo en orden. Las non-profit son declaraciones con muchos detalles. Tienen que recolectar información de los donantes y todo lo demás, entonces tienen bastante tiempo para hacerlo. Es importante destacar que pueden pedir una extensión adicional de 6 meses para lo que es las declaraciones de impuestos federales de todos estos formularios. Háganlo a tiempo, prepárense. Pedir una extensión no es un problema. Una duda común es, ¿me van a penalizar por eso? No. ¿Cuánto tengo que pagar para eso? Nada. Lo que sí es importante es que si tú vas a pedir una extensión para la presentación de tus impuestos, ya tú hayas hecho un estimado del impuesto adeudado y hayas pagado el impuesto.
porque esto es una extensión para la presentación de la declaración, más no para el pago de los impuestos adeudados. Entonces, perfecto, quieres hacer tu declaración, necesitas 6 meses para organizar tus documentos, envía una porción de tu pago de tus impuestos estimados o envía el impuesto que hayas calculado que vas a deudar. Y entonces se presentan los impuestos, después la declaración, y si hay una diferencia en el monto entre lo que pagaste y lo que te da al final a pagar, pagas la diferencia o el Estado vas a recibir un reembolso. ¿Y para lo que pidieron extensión, hasta cuánto es? 6 meses después. Ok, eso es el 15 de octubre, entonces 15 de septiembre, 15 de octubre y 15 de noviembre. Hoy no solo vimos que las fechas son importantes, sino también vimos qué significan y cómo tienes que prepararte para estas fechas, ¿no? Sí, las fechas límites no son tus enemigas. Hay que utilizarlas de forma estratégica y para ti porque juegan a tu favor. Ya sabes cuál es tu posición, cuál es tu fecha límite. No esperar a último momento es clave, ya que hay que organizarse siempre. Como todo, falta un papel. Aquí hay muchos papeles, muchos documentos. Y es importante tener todo organizado para evitar enmiendas futuras. Recuerden que la organización, el tiempo, todo puede jugar a tu favor si tomas acción ya. Si necesitas ayuda con tu posición personal, cuáles son los formularios que debes completar, cuáles son tus fechas límites, cuáles son los impuestos adeudados, comunícate con nosotros. Te vamos a apoyar en todo el proceso para que el tiempo y todos estos beneficios fiscales trabajen para ti. Deja el miedo. No hay que tomar al IRS como un monstruo. Esto es bastante común. Recuerda que si te planificas con tiempo y cuentas con el equipo de profesionales adecuado, puedes estar tranquilo de que todo está en orden. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye.